La euforia de una noche, que apuntaba a ser inolvidable, se transformó en una tragedia en cuestión de minutos. En la madrugada del domingo 19 de noviembre de 2017, la capital peruana, Lima, seguía siendo el escenario de una serie de festejos sin fin. El país entero celebraba una misma alegría después de décadas. La selección peruana de fútbol había logrado la clasificación del Mundial de Rusia 2018. Específicamente en Miraflores, uno de los distritos más exclusivos de la ciudad, se estaba llevando a cabo una fiesta privada, donde las restricciones y las moderaciones no eran una preocupación para ninguno de los presentes. En un departamento de la avenida Reducto, reservado especialmente para la ocasión, un grupo de jóvenes buscaba extender la emoción de la madrugada entre la música, baile y copas. Por unos breves minutos, todo marchó según lo planeado. Sin embargo, el ánimo festivo se esfumó cuando la música fue interrumpida por los gritos desesperados que provenían de una de las habitaciones. En el interior, yacía inconsciente Alessandra Chocano, de 16 años. Media hora más tarde, la adolescente que llevaba años entrenando como voleibolista y se perfilaba a ser una promesa en el deporte, fue declarada sin vida. Su partida causó un enorme impacto, no solo en su familia y en el entorno deportivo, sino también a nivel nacional. Había perdido la vida en circunstancias inexplicables, por lo que terminó por convertirse en un caso sospechoso. La noticia llegó de inmediato a oídos de la prensa, que no tardó en difundir las contradictorias versiones que comenzaron a surgir desde el primer momento. Mientras los padres de Alessandra aseguraban que su hija había sido abusada y asesinada, la investigación oficial se centró en una de las personas que había presenciado la desgracia en aquel departamento. El involucrado en cuestión estaba en la mira de todos, no solo por ser mayor de edad, sino por su estatus de figura pública. Se trataba del futbolista e integrante de la Selección Nacional de Perú, Jordi Reina. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Alessandra Luz Chocano nació el 15 de mayo del 2001 en la ciudad de Tingo María, del departamento de Huánuco, Perú. Fue la primera hija de la relación entre Marta Ríos y Johnny Chocano. Tenía un hermano mayor por parte de su madre y una hermana más pequeña. Desde niña, Alessandra demostró una gran afición por el deporte, que rápidamente se convirtió en una pasión especial por el vóley. Su sueño de convertirse en una deportista de alto rendimiento significaba un gran esfuerzo para su familia, pero aún así, no dudaron en apoyarla en su sueño. Además, sus entrenadores habían notado que Alessandra tenía lo que necesitaba para destacar en el ambiente. Era una chica con una determinación y una disciplina inquebrantables, y sobre todo, tenía un espíritu competitivo que la distinguía de los demás. Gracias a su esfuerzo y constante entrenamiento para perfeccionar la técnica, fue convocada por la Federación Peruana de Voleibol para jugar en la selección juvenil y representar a su país en torneos internacionales. Como parte de ese equipo, se consagró 2 veces campeona en los años 2014 y 2015. Pero como todo avance, su recorrido deportivo requería ciertos sacrificios. Jugar para la selección juvenil, en el caso de Alessandra, implicó que tuviera que hacer un drástico cambio en su vida. Cuando todavía era una niña, Alessandra tuvo que dejar la casa en la que había crecido junto a su familia y trasladarse casi 500 kilómetros a la capital del país. Una vez instalada en Lima, el cuidado de Alessandra pasó a ser responsabilidad de otros adultos que la recibieron en su casa, que funcionaba como una pensión para deportistas. Aunque estar apartada de su entorno no era nada fácil, Alessandra logró desenvolverse sin demasiados obstáculos en su nuevo destino. Sin embargo, en ningún momento dejó de estar en contacto con su familia. Todas las noches hablaba por teléfono con su padre, con quien tenía una relación especialmente cercana, y era común que lo mantuviera informado de todas sus vivencias, e incluso de sus movimientos por más mínimos que fueran. Fuera de la cancha, era una chica como cualquier otra, que pasaba tiempo en las redes sociales,
Disfrutaba de compartir salidas con los amigos que había hecho en las prácticas y algunos fines de semana en los que podía despojarse de las responsabilidades deportivas y académicas. Aprovechaba para visitar a su familia en Tingo María. Pero a diferencia de otras muchachas de su edad, su vida era muy organizada y metódica. Por las mañanas cursaba su último año de secundaria en el Colegio Teresa González de Fanning, del distrito Jesús María. La jornada finalizaba a las 3 de la tarde y tenía una hora para llegar a su entrenamiento. Cuando terminaba, luego de 3 horas, se dirigía al Club Circolo Sportivo Italiano, donde había comenzado a ocupar el rol de armadora tras su paso por la selección peruana. Con 16 años, Alessandra ya era conocida en los círculos del vóley peruano, donde muchos la señalaban como una futura estrella, pero desafortunadamente, cuando las cosas parecían marchar a su favor, la desgracia se hizo presente y su sueño quedó trunco en cuestión de minutos. El sábado 18 de noviembre de 2017, Alessandra comenzó el día como cualquier otro en su vida. Salió temprano de su casa para asistir al entrenamiento del club Circolo Sportivo Italiano, y cuando se le presentó algún rato libre, lo aprovechó para enviarle mensajes a su padre. Esa semana, Alessandra había estado muy enferma, producto de una amigdalitis aguda, por lo cual estaba recibiendo medicamentos, y su familia quería estar al tanto del avance de su recuperación. Por la tarde se dirigió al Coliseo Bonilla de Miraflores para alentar a Kiara Montes, su mejor amiga que también jugaba al vóley. Las adolescentes tenían planes para ir a pasear con los padres de Kiara al centro comercial de la Rambla, pero finalmente lo hicieron a solas. Recorrieron por un rato el lugar y se detuvieron a cenar en el patio de comidas. Luego fueron a la casa donde Alessandra se estaba hospedando y se encerraron en el dormitorio para pasar un rato entre amigas. En todo momento, Alessandra continuó hablando con su padre por mensajes de texto e informándolo sobre cada detalle de su día. En uno de los mensajes, mencionó que su amiga se quedaría a dormir, lo que llamó la atención de Johnny, ya que Kiara tenía su propia casa y Alessandra tenía que jugar un partido a la mañana siguiente. Johnny se despidió esa noche, no sin antes aconsejarle que no saliera hasta altas horas y que aprovechara para descansar y así estar a la altura de su rol en el partido. Alessandra le prometió que se quedarían en la casa y que si hubiesen tenido intenciones de salir, se lo habría dicho. Sin embargo, en pocos minutos, los planes cambiaron y Alessandra rompió su promesa. La conversación con su padre había terminado minutos antes de la 1 de la madrugada, pero Alessandra siguió chateando con otras personas. Uno de ellos fue su amigo Josep Aranda. Intercambiaron mensajes durante casi toda la noche. Josep le contó que estaba en una previa en Miraflores, y Alessandra le confesó que el futbolista de la selección, Jordi Reina, que conocía a su amiga Kiara del ámbito deportivo, las había invitado a una fiesta. Mientras la conversación con Josep continuaba, las voleibolistas se alistaron para salir de fiesta. Tomaron un taxi alrededor de las 3 de la mañana y se dirigieron a Frida, una discoteca ubicada en el distrito de Lurigancho. Al llegar, el personal de seguridad les pidió que mostraran sus identificaciones, ya que a simple vista se notaba que eran menores de edad. Las adolescentes obedecieron sin resistirse, y como era de esperarse, les negaron el ingreso. Pasaron varios minutos intentando convencer a los guardias de que las dejaran pasar, pero no sirvió de nada. Solo lograron cumplir su cometido cuando el futbolista Jordi Reina se acercó a la puerta e informó que estaban con él. Alessandra y Kiara se sumaron al grupo de amigos que acompañaba a la estrella de la selección peruana dentro de la discoteca y se integraron al baile. En su mayoría, se trataba de jóvenes mayores de edad. Solo uno de ellos, de nombre Joaquín, era menor. Alessandra habló por última vez con su amigo Josep a las 4 de la madrugada, cuando le mostró por medio de una foto que había logrado ingresar a la fiesta. Cuando se hicieron las 5, el grupo conformado por 10 personas se retiró del lugar. Condujeron hasta el edificio de la avenida Reducto, donde tenían a su disposición un departamento. En el piso 18, los jóvenes tenían preparada música y una cantidad de bebida suficiente como para continuar el festejo por varias horas más. Pero cuando apenas habían pasado unos pocos minutos de su llegada, Alessandra comenzó a sentirse extraña, como si los medicamentos que le habían recetado para combatir la amigdalitis
hubieran dejado de hacer su efecto. Entonces decidió salir a tomar aire al balcón. Joaquín, el chico de 17 años, la estaba observando y se acercó para preguntarle si necesitaba algo, pero Alessandra le aseguró que se encontraba bien. Conversaron durante algunos minutos hasta que decidieron entrar nuevamente, pero no permanecieron en el living, donde estaban los demás invitados, sino que buscaron algo de privacidad y se dirigieron a una de las habitaciones. Al cabo de media hora, cuando el reloj ya marcaba las 6 de la mañana, el ánimo festivo fue interrumpido por una imagen aterradora. Joaquín salió de la habitación sin ropa y bañado en sangre, pidiendo auxilio. Todos corrieron al dormitorio, donde encontraron a Alessandra en un estado que los impresionó. La adolescente estaba tirada en el suelo, junto a la mesa de luz, sin ropa e inconsciente. Las sábanas de la cama estaban repletas de sangre. Mientras intentaban reanimarla y llamaban a una ambulancia, Joaquín les dijo que estaban teniendo relaciones, cuando de repente notó que Alessandra estaba teniendo un sangrado vaginal. Le preguntó si estaba con el periodo, a lo que ella respondió que no, y le dijo que no se preocupara. Joaquín hizo caso, pero casi de inmediato, Alessandra comenzó a decirle que llamara a Chiara, porque se sentía mal. El color de su piel empalideció en segundos, e instantáneamente, la voleibolista de 16 años se desmayó y dejó de responder. La desesperación comenzó a apoderarse de todos los presentes en aquel departamento, cuando notaron que las maniobras de reanimación no estaban funcionando. Fue peor aún cuando el servicio telefónico de emergencias les comunicó que no tenían unidades disponibles en Miraflores. Intentaron contactar a los bomberos, pero tampoco lo lograron. Tenían que actuar rápido para salvarle la vida a Alessandra. Por eso, decidieron envolverla en sábanas y bajarla por el ascensor hasta la planta baja, para llevarla a un hospital por sus propios medios. 4 de ellos la cargaron los 18 pisos, que los separaba del exterior del edificio. Al llegar a la puerta, decidieron buscar un taxi, porque pensaron que sería la opción más rápida. Pasaron 2 autos, que ya iban ocupados, hasta que el tercer taxi que transitaba por la avenida se detuvo ante el llamado de los jóvenes. Chiara y otro joven subieron al auto junto a Alessandra. Minutos más tarde llegaron al hospital de emergencias José Casimiro Ulloa, pero los médicos no lograron hacer nada para salvarla. Alessandra ya había fallecido. Johnny Chocano, el padre de la adolescente, despertó en la mañana del 19 de noviembre con el llamado de Chiara Montes, la amiga de Alessandra, informando que su hija había fallecido y debía presentarse en Lima para iniciar los trámites pertinentes. La familia de la voleibolista llegó a la ciudad a media mañana y se dirigió directo al hospital para reconocer el cuerpo de Alessandra. Sus padres ingresaron al cuarto de la morgue, aún en estado de shock por la terrible noticia que acababan de recibir. Frente a ellos estaba el cuerpo de su hija adolescente, y lo que vieron los alarmó todavía más. Previamente, el personal médico les había informado sobre el sangrado en su parte íntima que Alessandra había sufrido y las circunstancias en las que se había producido. Además, les aclararon que todavía no podían determinar con certeza cuál había sido la verdadera causa de su deceso, ya que para eso debían realizar los estudios correspondientes. Marta y Johnny dudaron desde un principio sobre la situación en la que había estado envuelta su hija, porque no coincidía con sus usuales comportamientos. Por otro lado, la adolescente le había prometido la noche anterior que se quedaría durmiendo y no saldría de fiesta. Podían aceptar que les hubiera mentido como cualquier otro adolescente, pero estaban seguros de que su hija era una muchacha sana y no le encontraban sentido a las explicaciones que los profesionales les estaban dando. Pero lo peor fue cuando ingresaron al cuarto de la morgue para reconocer su cuerpo y notaron que Alessandra presentaba marcas dispersas en varias partes. Sin dudar, Marta tomó su celular y comenzó a tomar fotografías de las heridas para guardarlas como evidencia. La voleibolista tenía un hematoma en la frente y otro más grande en el cuello, además de un rasguño llamativo en el pecho. A la conmoción que ya sentían, se le sumó una sospecha más grave. Para ellos, Alessandra había sido ultrajada y asesinada. Sostenían que su hija no había consentido el encuentro con Joaquín, sino que el joven había abusado de ella, y que aunque su hija intentó defenderse hasta las últimas consecuencias, él y tal vez otros cómplices
acabaron con su vida. Pero todavía era muy pronto para determinar el motivo de su fallecimiento. El hecho de que se tratara de un deceso sospechoso, debido a las circunstancias en las que ocurrió, obligaba a las autoridades a solicitar una necropsia y a iniciar una investigación sobre lo ocurrido en el interior de aquel departamento. Además, se trataba de una adolescente saludable. El primer paso era interrogar a los presentes en la fiesta para reconstruir los últimos movimientos de Alessandra. Pero antes de que los investigadores alcanzaran a poner en marcha el proceso, estalló la polémica. En la mañana en la que se confirmó el fallecimiento de Alessandra, la Federación Peruana de Voleibol publicó a través de sus redes sociales un comunicado en el que anunciaban y lamentaban la pérdida de la jugadora de 16 años. La triste noticia, además de producir una gran conmoción en el mundo deportivo, llamó la atención a los medios de comunicación a nivel nacional. Rápidamente los hechos ocurridos en la madrugada del 19 de noviembre se difundieron captando la atención de la población. Lo poco que se sabía en torno al fallecimiento de Alessandra dejaba abiertas importantes incógnitas. Por un lado, sus padres aseguraban que su hija había sido abusada y asesinada, y por otro, los jóvenes que habían estado en el lugar decían que había ocurrido de manera natural y que cuando la chica se desvaneció de un momento a otro, hicieron todo a su alcance para salvarla. No había dudas de que se trataba de un deceso sospechoso, ni de que quedaba en manos de las autoridades averiguar qué era lo que realmente había ocurrido. Sin embargo, con la prensa de por medio, fue inevitable que comenzaran a circular conjeturas, incluso cuando todavía no existían hipótesis oficiales. Muchas de estas teorías infundadas apuntaron contra la propia víctima. Se empezó a decir que Alessandra no debería haber estado en la discoteca ni en el departamento a altas horas de la madrugada, porque era menor de edad. También se consideró que el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias en grandes cantidades la habrían empujado a tomar decisiones peligrosas para una chica de su edad. Pero sin duda, la conjetura que más relevancia tomó fue la de un posible aborto. Para explicar la hemorragia vaginal que había sufrido, algunos medios plantearon la teoría de un embarazo interrumpido que salió mal. Lejos de encontrar respuestas ante tantos interrogantes, las especulaciones no hicieron más que agudizar el dolor que la familia Chocano ya sentía. No solo acababan de perder a su hija, sino que tenían que escuchar a un país entero opinando sobre la vida de Alessandra, sin tener pruebas o conocimientos sobre su persona. Pero no fueron estas supuestas razones las que terminaron de escandalizar a las personas que estaban siguiendo de cerca el caso. 2 días después de darse a conocer la noticia, se supo que el jugador de fútbol Jordi Reina había estado presente en el departamento, y desde entonces, la atención se centró exclusivamente en él. La familia de la víctima pasó a un segundo plano y solo contó con el apoyo de la Federación Peruana de Voleibol y las entrenadoras de Alessandra. Jordi, por su parte, comenzó a ser visto como presunto sospechoso del hecho. Según trascendió en algunos recortes periodísticos, era común que el futbolista alquilara departamentos para organizar fiestas donde invitaba a mujeres y que en ocasiones todo se salía de control. La noche del 19 de noviembre no habría sido la excepción. A pedido de las autoridades, el futbolista, que en ese momento tenía 24 años, se acercó el 21 de noviembre a someterse a un interrogatorio. Durante aproximadamente 7 horas, Jordi Reina contó lo que había sucedido la fatídica noche. Jordi dijo que él no había sido el responsable de alquilar el departamento. Además, aclaró que fuera del grupo de amigos que lo acompañaba, solo conocía a Kiera Montes y que Alessandra la había visto por primera vez cuando se encontraron en la discoteca Frida. Sobre la edad de las voleibolistas, aseguró que no estaba al tanto de que eran menores. Con respecto a lo ocurrido, declaró que Alessandra y Joaquín estaban encerrados en una habitación cuando de repente el chico apareció desnudo y cubierto de sangre, pidiendo ayuda porque ella se había desmayado. Frente a los medios, dijo que daba la cara porque no tenía miedo de nada y que esperaba que la situación pudiera solucionarse y así la verdad saliera a la luz. Otro de los involucrados ofreció una entrevista a un canal de televisión donde respondió a una de las preguntas más frecuentes que había comenzado a rondar en los medios: ¿por qué habían decidido llevar a Alessandra al hospital en un taxi
si tenían a disposición 2 vehículos en el lugar. El joven explicó que los autos estaban estacionados en una cochera subterránea y que si cargaban a la adolescente hasta allí, debido a su peso, hubiesen tardado mucho más que deteniendo un taxi en la calle. Esta respuesta no terminó de convencer a quienes los veían como sospechosos, ya que en la misma entrevista, el joven había dicho que cuando salieron de la discoteca, uno de los autos era conducido por un chofer. ¿Acaso no podrían haberle solicitado que subiera de inmediato? Los demás testigos también respaldaron la versión del futbolista en sus declaraciones, aunque Joaquín dijo que él había hecho los trámites para rentar el departamento por orden de Daniela Araujo, una de las integrantes de la fiesta. Esta última información y el ingreso de las menores a la discoteca, a pesar de estar prohibido, despertaron la indignación de la población. En consecuencia, el local nocturno fue clausurado por un breve tiempo. Gran parte de los testimonios fueron validados por las imágenes que se lograron rescatar de las cámaras de vigilancia instaladas en el hall de entrada del edificio de la avenida Reducto. En los videos, se podía ver al grupo de chicos llegando alrededor de las 5 de la mañana. Entre ellos estaba Alessandra, acompañada por Chiara. La muchacha no parecía estar ebria, porque caminaba con total normalidad. Una hora más tarde, las imágenes mostraron a 4 chicos saliendo del ascensor y cargando con un cuerpo inerte, envuelto en sábanas. Allí fueron interceptados por un empleado de seguridad del edificio, que los ayudó a salir. Joaquín no llevaba playera y se tomaba la cabeza, impactado por lo que estaba presenciando. Pero todavía las autoridades tenían pendiente la realización de una inspección en el departamento de Miraflores para recolectar indicios que les permitieran establecer los hechos. Los forenses recogieron muestras biológicas y otros elementos que sirvieran para confirmar o descartar indicios de agresión física e íntima. En el inmueble se encontraron botellas de licor y latas de bebidas energizantes que confirmaron el contexto de consumo en la reunión. Y según dijeron los padres de Alessandra en entrevistas televisivas, la policía también halló somníferos, por lo que se sintieron seguros al manifestar que Jordi Reina y su cómplice los habían utilizado para sedar a Alessandra y abusar de ella sin impedimentos. Uno de los hallazgos que más llamó la atención tras el allanamiento fue que no se encontró por ninguna parte el teléfono celular que pertenecía a Alessandra. Sabían que su última hora de conexión había sido a las 5:20 de la mañana del 19, pero el dispositivo no apareció. Esta pieza era fundamental para realizar una inspección digital y conocer más en detalle cómo habían sido los últimos momentos con vida de la adolescente y comprobar si tenía relación previa o no con algún otro integrante de la fiesta. Cuando el grupo fue interrogado al respecto, Joaquín dijo que el celular tenía que estar en casa de Jordi Reina. Según su declaración, la mañana de la tragedia, guardó sus pertenencias y el teléfono de Alessandra en su mochila. Luego fue a la casa de Jordi, pero la madre del futbolista le negó el ingreso. Joaquín se retiró de la propiedad, pero dejó su mochila allí. Se desconoce el motivo por el cual dejó sus pertenencias en casa de Jordi, pero según sus palabras, no las volvió a recuperar. Un último pero importante detalle que trascendió en los medios fue la filtración de un mensaje de audio que Chiara, la amiga con la que Alessandra había asistido a la fiesta, había enviado a una compañera en los días posteriores a los hechos. En él se podía escuchar a la adolescente diciendo que esa noche Alessandra estaba mal y que no imaginaba que fuera a estar con Joaquín porque acababa de conocerlo. Los padres de la chica fallecida no creyeron ninguna de sus palabras y la calificaron de cómplice porque actuaba con insensibilidad y frialdad. Aún así, todavía les tocaba esperar por los resultados de la necropsia que, debido a los estudios toxicológicos, podían llegar a demorar un mes. Finalmente, cuando transcurrió ese tiempo, los forenses expusieron su dictamen. El informe forense determinó que Alessandra Chocano había fallecido a causa de un edema pulmonar y cerebral. Según explicaron los expertos, había lesiones en los órganos que podían ser causadas por el efecto tóxico de una sustancia o por alguna enfermedad previa. Por otro lado, se confirmó que presentaba un nivel reducido de alcohol en sangre, precisamente de 0.25 gramos por litro, lo que quería decir que Alessandra
no estaba ebria al momento de su fallecimiento. Por el contrario, su sangre presentaba un alto grado de cafeína, que a raíz de las pericias que se habían realizado en el lugar de los hechos, les permitió a los forenses concluir que la adolescente había consumido bebidas energizantes. El cuerpo de Alessandra no tenía lesiones traumáticas, ni ningún tipo de signo de violencia física. Tampoco había evidencias de que estuviera embarazada, por lo que la teoría del aborto fue descartada. Lo que sí se descubrió fue un adenoma quístico hipofisiario, es decir, un tumor benigno que se había generado en la glándula hipófisis. También tenía ovarios poliquísticos, por lo que los profesionales concluyeron que al ingerir bebidas energizantes se desencadenó una isquemia al miocardio. El informe forense dictaminó que Alessandra falleció por un cuadro clínico precipitado por un proceso bronquial agudo que le cerró el pecho, dificultándole la respiración. Esto, sumado a la ingesta de bebidas energizantes con alto contenido de cafeína, le provocaron taquicardia y un sangrado vaginal provocado por un ovario poliquístico. Por último, se determinó que Alessandra Chocano era naturalmente propensa a sufrir un infarto. Esta prueba descartaba por completo la versión de Marta y Johnny Chocano, pero a pesar de la parte forense, continuaron sosteniendo que su hija había sido abusada y asesinada. Incluso estuvieron dispuestos a solicitar la exhumación del cuerpo y exigir que se revisaran algunas líneas de investigación, pero el caso fue cerrado y archivado bajo la etiqueta de fallecimiento natural. El caso de Alessandra Chocano produjo un fuerte impacto que dio de qué hablar durante meses en Perú, pero sobre todo dejó una herida imborrable en su familia, que a 6 años de su fallecimiento sigue luchando por obtener justicia. Aunque los medios dejaron de darle espacio en cuanto la causa fue cerrada y los involucrados en la fiesta continuaron con sus vidas, Marta y Johnny Chocano siguieron buscando la manera de honrar la memoria de su hija y de limpiar la reputación que muchos habían ensuciado con sus prejuicios y cuestionamientos. Además, a través de sus redes sociales, hicieron un descargo por el dudoso accionar de la justicia peruana. Según la familia Chocano, habían existido irregularidades en la investigación y se había actuado a favor de las personas adineradas. Marta Ríos, madre de Alessandra, expresó en reiteradas ocasiones su disconformidad con la justicia de su país, alegando que nunca funciona si uno no tiene recursos económicos. Desafortunadamente, el deceso de su hija no fue la única tragedia que tuvo que enfrentar. En octubre de 2021, el padre de Alessandra también falleció. A pesar del dolor, Marta se mantiene aferrada a la vida gracias a sus otros 2 hijos y a la tienda de indumentaria que montó para sostener a su familia. La pérdida de Alessandra será una herida irreparable en el ámbito del vóley y un dolor con el que su familia deberá convivir hasta el último día. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía. Y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.